Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que guarda mucho el orden dentro de las sociedades y la relación entre los socios mediante unos mecanismos que denominamos cláusulas de exclusión al interior de las sociedades anónimas, sobre todo, ¿no? Bien, pues Alex, que no se vayan. ¿Por qué? Comenzamos. Si no, vamos por ustedes. Bien, ¿qué tal? Su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Hoy, en una entrevista aquí en nuestro programa de Consejero Empresarial TV, acompañados del maestro Alejandro Rodríguez. Hermano. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Pues vamos a echarle con un tema que pues, te apasiona y me has contagiado con ese tema, sobre todo porque esto puede hacer más longevas las relaciones entre los socios. Así es. Digo, vamos a hablar el día de hoy, Adrián, y gracias primeramente por la invitación, a estar contigo otra vez aquí en Consejero Empresarial, sobre este esquema de regulación de la vida interna de las sociedades, y hay unas cláusulas que son las cláusulas de exclusión que se pueden implementar, que vienen ya desde la Ley del Mercado de Valores en el 2006 y a partir de la reforma del 2014 en la Ley General de Sociedades Mercantiles se pueden establecer para la sociedad anónima. Ya estaban, digamos, contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles para la sociedad en nombre colectivo, en el artículo 50. Habían unas fracciones ahí donde se establecían ciertas causales, pero para el tema de la sociedad anónima no se podía, ¿no? Básicamente, el tema de la exclusión es en el artículo 91, en la fracción 7 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la Ley del Mercado de Valores es en el artículo 13, y también se complementa con estos convenios que para la ley, digamos, para la sociedad anónima contemporánea, como dices bien, lo maneja la doctora Zoila, es en el 198 para el tema de pactos y convenios, ¿no? Por el tema propiamente de la exclusión es en el artículo 91. O sea, lo medular para saber por qué se excluye un socio es 191. Digo, en el artículo 91. Así es. ¿Y cuáles son esas causas? Digamos, lo que establece la ley no es una categorización o un números clausus, digamos así como de causales, sino que te permite a ti la posibilidad de pactarlo. Eso es lo interesante, ¿no? Yo en los últimos 2 años me he encontrado muchísima experiencia sobre clientes que tienen problemas entre ellos, y si hubieran tenido alguno de estos mecanismos, estas cláusulas, pues no estarían ahorita en los tribunales, o la resolución de esos conflictos hubiera sido de manera más sencilla a través de una negociación, pero precisamente estas causales nos permiten regular un poco más la vida, ¿no? De la interna, al interior de la sociedad, pues valga la redundancia. Y es que sí tiene que ser, porque al fin y al cabo siempre va a ser una interacción entre seres humanos y una convivencia, aunque sea de capitales, pero sí de tomas de decisiones, que si se establecen las reglas del juego, yo ya sé a qué voy a hacerme acreedor si me comporto de determinada manera, o si tenemos alguna decisión que la situación de la empresa o de la vida nos coloca, saber cómo destrabarlo. Exacto. Bueno, ahí lo que nos establece la ley, digo, para ir avanzando un poco, es esa posibilidad, como bien lo comentas tú, esa libertad contractual, esa reforma que también hubo en el artículo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces nosotros de inicio, cuando constituimos una sociedad, en este caso una sociedad anónima, pues podemos pactar las causales de exclusión, los tratadistas lo establecen, las que se nos antojen, porque realmente estamos nosotros de acuerdo, ¿no? Ese pacta sunt servanda que se puede trasladar a las sociedades, siempre cuidando nada más el tema de las normas de orden público y las normas prohibitivas. En este caso, lo que también se trata de cuidar un poco nada más es que no sean caprichos, ¿no? Es decir, que esas causales que se pongan en las cláusulas de exclusión, pues sí tengan que ver con una situación importante, una pérdida de ese ánimo societatis o ese afecto societatis que se tiene que tener, digamos, o la comisión de algunas conductas que vayan en contra del objeto social o de la intención de los socios de seguir unidos, ¿no? Entonces, bajo ese esquema o bajo esos mecanismos, pues podemos nosotros establecer diversas causales de exclusión, y también la ley te permite establecer la forma en que se van a hacer o se va a cerrar, digamos, esa relación con esos accionistas en función de alguna forma de determinar el precio de las acciones o alguna metodología, o un precio establecido o una metodología, ¿no? Para hacerlo. Así es, porque pues esa exclusión, pues obviamente es retirarlo
pero tiene un derecho patrimonial, tiene una propiedad Así es. que se le tiene que entregar, y pues yo creo que esa fórmula es la más importante, y sobre todo también establecer penalidades. Así es. Sí. Es importante, Adrián, también, a mí me gusta mucho vincular, por ejemplo, este tipo de cláusulas cuando las establecemos en las sociedades, vincularlas con algunas otras cuestiones que le van dando fuerza a la ejecución de estas cláusulas. Por ejemplo, en la SAPI nosotros podemos incluir un tema de un clausulado de no competencia. Entonces, si tú vinculas una sanción de exclusión con un tema de falta de principios, digamos, de lealtad, de lealtad, o temas de conflicto de interés, que luego los puedes relacionar con un tema de no competencia, entonces ya tienes dos armas para hacer más robusta la ejecución y la sanción que termina siendo la exclusión de este accionista, ¿no? Y es algo que de verdad pasa en muchas empresas, en todos lados, ¿no? Entonces, si tenemos esta precaución de agregar este tipo de cláusulas y estas causales que se pueden agregar en estas cláusulas, pues creo que es un elemento importante que te va a permitir ir regulando la actitud o la actividad de los socios dentro del quehacer diario de la empresa, del desarrollo de su objeto, y bueno, pues que no se salgan de esos parámetros que después terminan en conflictos entre socios, ¿no? Pero aquí estás tocando ya la parte final de que está la causal para excluir, pero entre esos debe de haber un procedimiento para tratar de solucionarlo si fuera solucionable. Sí, claro, la idea es, ya en la práctica, la verdad es que a mí no me ha tocado ejecutar una causal de exclusión como tal, se ponen los procesos, realmente han servido esas causales para la negociación de la salida, es decir, ya estás dentro de esos supuestos, la sanción sería esta, mejor nos arreglamos, pero ya de una manera, ya digamos, tenemos exactamente de manera amigable, y ya tenemos una herramienta para hacer más ágil ese proceso, y no un tribunal, por ejemplo, o un proceso que sería, digamos, muy complicado en una sociedad anónima donde no se tengan esas causales. Anteriormente, la única causal de exclusión para una sociedad anónima era en vía indirecta esas acciones pagadoras que no se terminaban de pagar por parte de los accionistas, y bueno, se le pedía que se pagara, o se le pide, si no las paga, bueno, pues entonces ya se le hace excluir a través de la venta de esas acciones, ¿no? Pues Alex, son temas que no es un ánimo de limitar la libertad de las personas y su desarrollo, sino es si el sentido de juntarnos es para un objetivo en común y yo rompo por falta de lealtad, probidad o simplemente por hacer algo contrario en contra del propio fin común, ¿qué necesidad de estar juntos? Exacto. Entonces, no nomás es excluir por excluir, es un tema, ahora sí, como bien decías, tiene que ser algo no caprichoso, porque es algo grave, entonces tienes que establecer muy puntual cuáles tienen que ser. Y finalmente, nada más, esto lo vamos a dejar para que quede claro, no dentro de un pacto de socios. Los estatutos. Tienen que generar los estatutos por la relevancia directa que tiene con las acciones. Exactamente, así la intención es que esté dentro del clausulado de los estatutos o en alguna reforma que se llegue a hacer de los mismos. Y de verdad, créanme que es una herramienta que es necesaria tenerla en todas las sociedades. Si ustedes son empresarios o asesores en materia corporativa, pues sugerirle a sus clientes, o ustedes como empresarios, pues agregarlas, que creo que no estorban, y al contrario sirven para resolver algún conflicto, alguna situación que eventualmente puede suceder y que es mucho más costoso y más difícil hacer algo a través de los tribunales, ¿no? Así es. Pues bueno, ya escucharon al experto, a mi hermano Alex Rodríguez, con un tema pues muy importante, y hoy en todo el mundo lo que se busca es la manera más rápida, sencilla de solucionar conflictos, porque sabemos que no es caso exclusivo de México la saturación de los tribunales, sino es algo mundial. Entonces tenemos que ir yendo a esas partes del mundo donde no es tan tardado, porque lo prevén. Así es. Y ahorita todo es prevención. Exacto. Pues bueno, agradecerte, Adrián, la invitación y pues muchas gracias por compartir el tiempo para, digamos, otorgar valor a quienes nos escuchan, ¿no? Pues muy bien, Alex, pues adelante. Cerramos. Cuídate mucho. Listo. Y bien, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro podcast, porque si no, vamos por ustedes y lo saben. Nos vemos en la próxima. Chao.